Soy aficionada a aprender cosas nuevas. A veces veo documentales o ensayos acerca de temas de los que no conozco o no domino para ver nuevos mundos, porque aprecio el trabajo que se ha invertido o porque me gusta cómo está estructurado el discurso. Asimismo, también consumo contenido que me permita ver cosas que aprecio bajo una nueva perspectiva. Esto me lleva a darme cuenta que incluso en medios ajenos al mío se tratan temas similares, o se hablan y comentan cosas que perfectamente podrían figurar en un vídeo mío. En este caso quiero hablar de un mantra que se repite una y otra vez sin importar el contexto, las circunstancias o el medio. Estoy hablando de la expresión muestra y no cuentes. Este consejo inocente empezó como eso, una ayuda o una guía para intentar empujarte fuera de tu zona de confort y que intentes ampliar tus habilidades como creador. Sin embargo, como todo en esta vida, su mal uso ha generado un estigma que hasta yo aborrezco el término con su mera mención. Tanto se ha repetido esta frase sin explicar su significado ni su uso que la he visto siendo aplicada a cualquier cosa. ¿Quieres hacer una buena película? Muestra y no cuentes. ¿Quieres escribir un buen artículo? Muestra y no cuentes. ¿Quieres hacer un personaje interesante para una campaña de rol? Muestra y no cuentes. ¿Quieres escribir un videojuego? Muestra y no cuentes. Una vez vi una entrevista con un cantante que explicó que cuando preguntó a veteranos de la industria cómo componían las letras de sus canciones, le respondieron: muestra y no cuentes. Hoy voy a resolver este misterio de una vez por todas. Debatiré qué es mejor, si mostrar o contar, cómo funciona y para qué sirve, y lo más importante, este será el único vídeo que necesites ver para que este asunto quede claro y zanjado en tu mente. Y si te lo estás preguntando, sí, tengo escenario nuevo. Gracias a las financiaciones de mis honorables caballeros, vuestra reina hada ahora tiene un despacho digno y en condiciones para seguir trabajando. Sin más dilación, comencemos. Para empezar, he de decir que mi lucha contra el muestra y no cuentes no es nueva. Desde mis tiempos por el 2010 ya tenía una opinión bastante pronunciada en contra de esta expresión, que parece tan rimbombante sin realmente decirte nada. Hasta tengo un artículo que escribí acerca de este fenómeno subido a mi Patreon para todo el interesado, pero para todo el que quiera entender mi frustración, empecemos por el principio. La expresión muestra y no cuentes tiene origen en los círculos literarios y se usa a menudo como consejo para ayudar a la hora de contar historias en cualquier medio. Esta expresión por sí sola indica que para entrenarse a uno mismo ha de mostrar, relegando el contar a segunda categoría, como un método inferior a la superioridad del mostrar, y que este es algo a lo que todos debemos de aspirar. Salvo que esto no es cierto. El mostrar no es de ninguna manera superior al contar, de la misma manera que el contar no es superior solo por su existencia al mostrar, sino que lo que verdaderamente demuestra habilidad es o la especialización en una de las dos técnicas o en el balance de las dos en una misma obra. Contar es más sencillo porque es con lo que empezamos a la hora de aprender el lenguaje. Es nuestra manera más básica de transmitir información, sobre todo si lo quieres hacer de manera precisa y concisa. Si tengo que decirle a alguien lo que he hecho el día de hoy, probablemente lo haga así. Me levanté temprano, me preparé el desayuno y bajé a la aldea para supervisar el entrenamiento de mis caballeros. Me reuní con los miembros de la corte para el mediodía y en la tarde me relegué a mi santuario donde trabajé hasta bien entrada la noche y me fui a dormir a mi pila de oro una vez terminé el trabajo. Esta manera de contar una historia es breve, es precisa y lo más importante, es clara. En este estilo no hay duda alguna de los acontecimientos o de los sucesos, y la única que puede surgir no depende del mensaje, sino del emisario o del receptor. La única manera en la que puedes no entender lo que estoy transmitiendo es si yo tengo problemas en el habla para comunicarlo o si tú tienes problemas para entenderme, ya sea porque no conoces las palabras o no entiendes mi acento, pero el mensaje está en su unidad más básica de información. No obstante, probablemente estés pensando que a esto le falta sustancia. A nadie le gustaría leer una historia contada así a lo largo de 900 páginas, y en eso tienes razón. Echemos un vistazo a cómo se haría si intentáramos mostrar el día. Cuando abrí los ojos esta mañana,
Todavía la penumbra invadía mi habitación, pues ni el sol había salido ni sus rayos me recibieron con brazos abiertos. Pero eso no le importó al dolor en mi vientre, fruto de un estómago vacío que se había despertado con rabia. Con intenciones de empezar un nuevo día, me levanté de la cama y a oscuras deambulé hasta la cocina, donde con un chasquido hice que se encendieran las luces que se podrían ver desde bien abajo la montaña, anunciando que la reina estaba despierta. Nunca he sido de desayunar fuerte, así que preparé lo justo y necesario para engañar al estómago hasta el mediodía. Me prepararía un café. Con torpeza abrí los armarios donde tenía guardado el café molido que mis caballeros me habían regalado. Al tomarlo, no pude evitar esbozar una sonrisa. Cada elemento nuevo, cada producto, era una pequeña victoria en esta nuestra isla. Puede que todas sus ideas no fueran necesarias o buenas, pero sin lugar a dudas había motivación detrás de ellas, y un sentimiento de brindar civilización a esta tierra tan indómita donde mis hadas aún dominaban gran parte de la isla. Abrí el compartimento donde guardaba las tazas y traté de agarrar mi favorita. Siempre me había gustado la rutina, así que si he de tomar café, siempre será con la misma taza. El horror me invadió al tratar de tomarla y fallar, fruto de mis sentidos aún despertando y el calcular mal las distancias. Terminé golpeándola con los dedos y rodó, precipitándose contra el suelo. Mi corazón omitió un latido en su totalidad y agité la mano en pánico arrojando el polvo de hada de mi tacto en la dirección de la taza. Por un segundo pensé que había sido demasiado lenta. Hasta cerré los ojos, esperando escuchar el sonido de algo haciéndose añicos. Mas nunca llegó, y al abrir mis ojos, suspiré aliviada al verla flotando. Sin mayor dilación, conduje la taza hasta la encimera y me preparé un café. Al servírmelo, tomé la taza con ambas manos, sintiendo el ardor de un café recién hecho en mis manos congeladas en una mañana de diciembre, y sonreí antes de llevármelo a los labios y probar cómo me había quedado. ¿Qué opináis? Esto parece más apetecible de leer que la primera versión, eso es indudable. Pero notad que la longitud de la historia ha crecido exponencialmente. Prácticamente solo describiendo los eventos del desayuno he invertido más tiempo que el que tardé en contar el día entero. Para cuando he llegado a la cocina en este relato, ya me estoy yendo a la cama en el anterior. Claramente aquí hay una diferencia en el tempo y en el ritmo de la historia. Y eso es por diseño, porque para mostrar algo necesitas tiempo, pero ¿qué significa mostrar en la narrativa? Se dice que el mostrar en una historia es el acto de involucrar a la audiencia en la misma, haciéndonos sentir mediante sus sentidos, experiencias o fenómenos que la historia transmite para vivirla como si realmente estuvieran allí, como si fuera real. Cuando te estoy diciendo las cosas tal como son, me levanté, comí y me marché, te estoy hablando de la historia de manera superficial, y en cierto modo estoy admitiendo que lo que te estoy contando es eso, una historia alejada de la experiencia que es realmente. Si empiezo a describirte lo que sentí, lo que viví y lo que hice tal como lo hice, le estoy dando vida a la historia y te estoy permitiendo que la experimentes conmigo. No es lo mismo decir que algo es gracioso a estallar en carcajadas e infectar a la audiencia con las mismas. Hay una razón por la que existe la expresión risa contagiosa. Esto que he ejemplificado parece indicar que hay cierta superioridad a la hora de mostrar que el contar. ¿No, Albi? Pues no, porque no estoy haciendo una comparativa justa. El primer texto es algo que se podría transmitir en una conversación. El segundo está más trabajado, ha tenido un tratamiento que lo hace digno de aparecer en una obra novelesca. La realidad es que esta comparación nunca ha sido justa, porque lo que te trato de transmitir es que contar está tan limitado como tu vocabulario y la técnica que hayas desarrollado. Volvamos a narrar el primer texto, pero esta vez vamos a hacerlo con intención de escribir una historia. Vamos a adornar el texto. Me desperté tan temprano que ni el alba se había anunciado, y cuando preparaba el desayuno, la luz saliente de la ventana de la cocina fue suficiente para que algunos habitantes de la isla se preguntaran si el sol había salido hoy por el otro lado.
Permití que mis pixies cepillaran mi cabello mientras me ponía pintalabios y me maquillaba. Para cuando salí por la puerta, el sol ya estaba preparado para recibirme y me acompañó mientras bajaba a la aldea que ya había empezado su actividad, como quien volvía a la vida tras un largo sueño. El sonido de espadas y armaduras denotaba que mi primera parada debía de ser el campo de entrenamiento, debía de supervisar a la guardia, y para cuando me quise dar cuenta, ya me tocaba atender asuntos de la corte. La burocracia y el papeleo eran problemas de los que debía encargarme, pues no confiaba el gobierno de San Borondón a ninguna otra hada. Tras largas sesiones, finalmente pude retirarme a mi despacho, donde me senté en mi silla y posé mi vista en una pila de pergaminos y documentos que me tocaba revisar, firmar y sellar. Con el último entregado a mis ayudantes, miré por la ventana y vi que el sol se había marchado sin avisar, así que me retiré al interior del volcán, a la pila de oro que llamaba lecho para descansar y una nueva mañana comenzar. Esta versión tiene mejor pinta que la primera. Tiene una narrativa más trabajada y es capaz de transmitir información de manera clara y tener espacio para añadir estas decoraciones que llamamos metáforas, figuras habladas y descripciones. Aún así, no considero que ninguna versión sea superior por sí misma, porque la realidad del asunto depende del elemento que llamamos la intención del autor. El autor es el árbitro final de cualquier obra, es quien marca el ritmo, las pausas y la historia. Contar y mostrar son herramientas que el autor ha de usar dependiendo de lo que pretenda lograr con el texto. Las ventajas del contar es que usualmente las narraciones suelen ser más ágiles porque puedes transmitir información más rápido y de manera más constante que el tener que detener todo para meterte en situación, porque si quieres mostrar tienes que hacer sentir al espectador y para lograr esto tienes que hacer largas descripciones que lo pongan en situación. No es de extrañar que en otros vídeos míos he hablado del concepto de que una historia que solo muestra mediría infinitas páginas y la velocidad a la que progresa la trama haría parecer a un glaciar el siguiente flash en comparación. Una obra que sea todo contar puede resultar aburrida, porque la monotonía de la acción se vuelve rutina y puede parecer sin sustancia, mientras que el que todo se muestre te hace plantearte si las últimas 4 horas de obra no se podrían haber resumido en 5 minutos. Ser un autor es como ser un director de orquesta. Debes marcar los tempos para sacar lo mejor de cada instancia, para preparar a la audiencia para los momentos donde quieres que sean significativos. Pero lo cierto es que no hay ni nunca habrá una guía de cómo lograr esto, porque cuando intentas hacerlo, lo que estás creando no es una guía, sino una fórmula, y las fórmulas tienden a perder su encanto con el tiempo. Es lo mismo que está sucediendo con el género de la fantasía y su evolución. Con la comercialización americana se convirtió a Tolkien en un negocio, así que todo autor que quería ganar su espacio en el mundillo copiaba a Tolkien para hacer una fórmula de fantasía. Y en respuesta a esto, empezaron a aparecer obras de fantasía oscura y grimdark de autores que se hacían llamar los anti-Tolkien. George R.R. Martin es el más vocal de todos ellos, pero también lo fue Terry Pratchett en entrevistas. Y después de este movimiento formulario que pretendía ir en contra de la fantasía que marcó Tolkien, aparece el Hope Punk, un movimiento que protesta directamente en contra del estilo grimdark y de fantasía oscura, con autores como Catherine Addison, creadora de El Emperador Goblin, que en sus propias palabras, su obra es una respuesta directa al éxito de Juego de Tronos y la literatura que engendró. No voy a mentir que me aburre bastante este lado tóxico de la literatura, este drama de instituto, porque es eso, drama de instituto. Lo he visto cuando fui estudiante y después cuando fui profesora. Cierto es que probablemente tu audiencia promedio ni se entere de lo que el autor pretendía con su obra, o muchos se sorprendan al ver años después estas entrevistas, pero no deja de ser algo que puede sustraer o empañar la visión de la obra. Al final del día, lo que define una obra es su capacidad para sobrevivir a la prueba del tiempo. Es la razón por la que a día de hoy seguimos hablando de la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote, el Señor de los Anillos, los mitos de Cthulhu, Conan el Bárbaro, Harry Potter.
La pasión, la técnica y la visión triunfan por encima del resto, incluso si esto tarda generaciones en ocurrir. Por eso existe el meme de que la obra de un autor se vuelve relevante después del fallecimiento del mismo, porque a veces las historias tardan en llegar a la audiencia correcta. Lo triste es echar un vistazo a las obras populares de hoy en día y preguntarse cuáles serán recordadas dentro de 100 años. Es bastante probable que Canción de Hielo y Fuego sea olvidada, o siquiera se la recuerde como la obra de fantasía que jamás concluyó, o su iteración de serie Juego de Tronos, que tanto impacto tuvo y vive a través de sus memes como La Boda Roja. Pero es indudable que la mayoría de obras que salen a día de hoy, que buscan fórmulas, siguen modas y persiguen fantasmas, quedarán en el olvido. Mi intención con esto es decirte que si quieres escribir algo, indiferentemente de si lo que quieres es contar o mostrar, debes de practicar. La literatura es un músculo que debemos de entrenar constantemente para lograr progreso. Pero de la misma manera que un músculo, se pueden hacer varios ejercicios para obtener resultados similares. Ampliar tu vocabulario es un buen paso, pero también saber qué herramientas usar y por qué se usan, los tropos literarios, las metáforas y las imágenes figurativas. De la misma manera que el cómo transmites puede ser un buen ejercicio. Recientemente he vuelto a leerme La llamada de Cthulhu, y creo que es un ejemplo maravilloso para analizar. La llamada de Cthulhu es una novela corta y lo sabe, así que se aprovecha de su brevedad para mayor impacto. Es una obra de misterio donde la acción principal es la investigación del protagonista acerca de unos documentos que le han sido legados tras el fallecimiento de un pariente, un profesor americano y eminente figura interesada en la arqueología. Los hallazgos de nuestro protagonista pintan las indagaciones de este profesor universitario previo a su muerte acerca de unos extraños sucesos que correlacionan a un joven escultor con una secta caníbal perdida de la mano de Dios mediante las revelaciones en sueños al artista. El texto aprovecha para presentar los discursos y declaraciones de los diferentes personajes para ir planteando el misterio e hilando la narrativa, con algunas interceptaciones de la voz narrativa, el protagonista, que llega a sus propias conclusiones que a veces son correctas y en otras ocasiones nos plantea incredulidad. Lo que logra esto es hacernos cómplices del protagonista, como si también fuéramos investigadores que estamos leyendo los mismos documentos que él está leyendo y hablando con la misma gente y estamos debatiendo lo ocurrido. Y cómo lo importante es el misterio y los testimonios de los que vivieron los acontecimientos. Poco o nada se le da importancia al escenario. Tal es el caso que en una sola línea narrativa el protagonista da la vuelta al mundo y toma dos embarcaciones diferentes, y creo que es necesario que os lea el párrafo entero. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me reembarqué enseguida para la capital de Noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero, a la sombra del Egeberg. Para daros contexto, estamos en el acto final de la historia. Nuestro protagonista ha rastreado el misterio hasta el último superviviente de un barco que cree haber dado con un lugar de culto para los antiguos, porque entre el cargamento del barco se halló una estatuilla idéntica a la requisada de las tribus caníbales e igual a las esculturas que la artista esculpió tras sus sueños macabros. El tiempo apremia, y de la misma manera que el protagonista, queremos concluir este misterio. Necesitamos saber qué ha encontrado, así que no podemos perder el tiempo debatiendo lo que se hizo durante estas semanas o hasta meses en alta mar. Queremos saber qué vio ese marinero, qué halló. De pronto hacer una pausa para describir lo que hubiera ocurrido en el viaje mataría todo el momento que laboriosamente se ha trabajado en construir. Así que si algo quiero que saques de esto es lo siguiente: el cómo avanzas la historia incita emociones en la audiencia, y en el caso de La llamada de Cthulhu, este párrafo en contraste al resto de la obra incita urgencia. Contar y mostrar son herramientas que se han de practicar y entrenar, pero el uso que le estamos dando al muestra y no cuentes le mete de manera temprana al autor joven la idea de que activamente ha de omitir el uso de una de estas herramientas. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Te va a costar más esfuerzo que si usaras ambas? También. Incluso si te tomas la literatura, la pintura o cualquier medio creativo como un hobby,
Es sano tener la mentalidad de buscar el progreso, que a veces no es visible a corto plazo, pero es indiscutible a lo largo. Lo sé muy bien, que uno ha de practicar y hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. No es lo mismo la manera en la que dirijo mis partidas de rol, que son más interactivas y he de marcar el ritmo para que no se aburran mis jugadores, a cómo escribo una obra novelesca. A día de hoy tengo publicada una novela de ciencia ficción que es la primera en una trilogía que aún estoy escribiendo. Y te sorprenderá aprender que no me gusta la ciencia ficción ni me llama la atención. A lo sumo me gusta Warframe, que fue una gran inspiración inicial mía, pero prefiero la fantasía y la fantasía oscura. Pero decidí salir de mi zona de confort porque llevaba demasiado tiempo escribiendo solo fantasía y no me gustaba cómo me estaban quedando las obras. Es probable que eventualmente vuelva a la fantasía, pero también probaré otros géneros y otros estilos, porque uno nunca termina su aprendizaje cuando se trata de artes. Por esto mismo también quiero hablar de la influencia que tiene Muestra y no cuentes en otros medios. Irónicamente, la última vez que escuché a alguien decir esta expresión fue en un vídeo acerca de cómo devolver el terror a Dead by Daylight de todos los lugares. El creador del vídeo pronunció con tanta confianza la primera regla para contar historias es muestra y no cuentes, que sentí como el fantasma de todos los debates que he tenido acerca del tema se manifestaba ante mí y como el Grinch intentaba arruinarme estas navidades. Tal fue la impresión que tuve que me motivó a hacer este vídeo, así que se puede decir que tengo motivación personal para corregir el uso de esta expresión de una vez por todas. De esta forma, toca abordar los otros medios, ahora que ya he concluido mi campo de competencia que es la literatura. Veamos otros elementos del arte. Fotografía e ilustración son los más sencillos, y puede que hasta la escultura, porque a pesar de ser artes plenamente gráficas, cualquier medio puede contar una historia si así lo quiere el autor. Las ilustraciones son un claro ejemplo de cómo uno puede manipular el mostrar, pues el foco de una pintura, la magnificencia de una escultura o el enfoque de una fotografía nos transmite diferentes sensaciones. No es lo mismo contemplar una pintura de una persona que nos mira como un igual, dando la sensación de estar hablando con un semejante y en este sentido de parentesco, a un picado que altera la relación de poder. Si una inmensa figura nos mira desde arriba, nos hace sentir inmensamente pequeños, o nos transmite menosprecio. Y aún así, con obras que por sí solas hablan en volúmenes y llenan páginas enteras, los artistas saben el valor de contar. Por eso le ponen títulos a sus obras. Creo que no hay mejor manera de mostrarlo que con esta pintura de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Un título tan relevante para lo que te quiere transmitir la pintura que está ahí, presente en la misma. De no existir este letrero en la pintura y no conocer esta obra, admiraríamos lo que está tratando de transmitir sin entender sus matices. Un hombre atosigado por una bandada de aves mientras un gato contempla, perezoso, y murciélagos se acercan acechando inmensos. El título recontextualiza toda la pintura y nos plantea un escenario onírico y un mensaje claro. La razón, ahora descansando, permite a la imaginación crear todo aquello que no tiene lógica o sentido. El título de una obra puede cambiar enteramente el significado de la misma y su aprecio, mostrando la relevancia del contar hasta en obras totalmente gráficas. Goya también tiene otra obra definida por su título, que es Saturno devorando a su hijo, una pintura que viendo el clima actual de YouTube probablemente no pueda mostrar, pero es una representación gráfica de un gigante monstruoso y con ojos llenos de locura consumiendo un cuerpo adulto. El título recontextualiza y le da este aire mitológico y simbólico a lo que otrora sería una mera representación de canibalismo y gore. Y esto es una técnica que puedes hacer con absolutamente cualquier cosa. Prueba ahora mismo a buscar cualquier imagen, fondo de pantalla o ilustración y trata de darle un título que altere su significado como esto: la tiranía de la luz, la misericordia del fuerte, melancolía del viento. Claro está que no todas las obras transmiten historias, pues es el autor quien decide cuál quiere que sea esta y si tiene o no. Pero es indudable que el uso del contar y el mostrar sigue presente en estas artes.
lo cual me lleva al cine y a los videojuegos porque legalmente no puedo hablar de música y ganar dinero. Gracias, YouTube. También me gustaría decir, antes que nada, que el señor que inventó la expresión "una imagen vale más que 1000 palabras" está en búsqueda y captura porque como le ponga las manos encima, va a terminar peor que el director de mi SCP-8705. El cine y las series son medios más limitados que sus contrapartes. Pues cierto es que un libro se puede extender tanto como quiera y una pintura puede ser tan grande como el lienzo lo permita. Pero en este mundo contemporáneo, el arte es una comodidad gobernada por su capacidad adquisitiva. Por eso tenemos limitaciones arbitrarias como que una película debe de durar menos de 2 horas o un anime solo puede tener 2 episodios por temporada. Aún así, soy de las personas que piensan que dentro de las limitaciones se sacan los mejores talentos. Si no tienes límites, te vuelves complaciente. Mientras que si tienes unos márgenes infranqueables, tienes que sacar provecho de lo que tienes. Sin embargo, esto no es lo que está pasando últimamente en Occidente. Recientemente salió un estudio por parte del Instituto Nacional de Alfabetización que el 54% de adultos en Estados Unidos tiene una comprensión lectora inferior a la de un niño en sexto de primaria, y las nuevas generaciones tienen problemas con la lectura en general. Esto es relevante, porque en mi vídeo de la involución de los personajes femeninos hablé acerca de cómo una oleada de escritores y guionistas inmaduros estaban invadiendo el sector y aprovechando IPs ya existentes para contar sus propias historias. Y creo que estoy en lo cierto, pero no de la manera que yo pensaba. Genuinamente estamos tratando con guionistas inmaduros en sentido literal. Gente que no tiene formación y cree que lo de que nuestra capacidad de atención es de solo 5 segundos es real. Por eso tenemos infinitos ejemplos de mala exposición, de personajes en diálogos diciendo cosas que ninguna persona en habla normal le diría a otro ser humano, pero que sirve para que la audiencia siga el hilo del asunto sin complicarse demasiado. Complacencia. Ignorando la absoluta decadencia de la industria cinematográfica actual y la tiranía de la industria del anime y su explotación laboral, me gustaría hablar de cómo mostrar y contar se pueden usar en una obra como es el anime o las películas. Respetando el límite de que no tenemos ni tiempo ni presupuesto infinito, deberíamos de elegir lo que sería más relevante para presentar a nuestro protagonista. Si tenemos a un joven de instituto o un universitario que queremos representar como activo, atlético o ambicioso, deberíamos de empezar a representarlo con un deporte, como el baloncesto. Contar sería empezar en su cuarto con un estante mostrando todos sus premios hasta el momento, lo que nos da más tiempo para explorar otros aspectos en la historia. Sin embargo, no hay que ignorar la oportunidad para caracterizar al protagonista. En lugar de empezar en su cuarto, podríamos mostrarlo en un partido. En dicho partido podemos mostrar si trabaja en equipo o si es individualista, si se esfuerza más que el resto o si hace lo mínimo y necesario. Y lo más importante, si se toma bien una derrota o se alegra por una victoria. Mostrar todos estos rasgos en los primeros 10 minutos de una película o un anime nos hace el mayor trabajo para caracterizar al protagonista que vamos a seguir. Los rasgos mostrados deberían de reflejarse más adelante, la capacidad para liderar, la arrogancia, o al menos para denotar un crecimiento desde el punto inicial al final, y todo quedaría perfecto si nuestro protagonista primero falla el partido, tiene un viaje del héroe, y en los créditos juega otra partida y finalmente gana, obteniendo la copa que quiere colocar en el estante. Esto sería una manera de abordar los dos métodos por separado. Pero ahora quiero que lo hagamos en conjunto, y no hay mejor manera de hacerlo que con el villano de una historia. Un fallo común en las obras que intentan ambas técnicas pero no saben usarlas en contraste la una con la otra es que nos presenten un villano o nos cuenten acerca de él y cuando finalmente sale en pantalla no cumple nuestras expectativas. No me hagas abrir la caja de Pandora que es el villano resulta ser incomprendido o empezaré a subirme por las paredes. Lo que quiero que hagas es aprovechar las herramientas del contar. Habla de tu villano como un mal capaz de helar la sangre a los hombres, que ha cometido atrocidades tan viles que sus pasos son seguidos de un coro de almas chillonas de los inocentes que ha ejecutado. Quiero que el fuego se apague en su presencia y que el agua se congele,
o eso dicen las historias acerca de él. Y cuando finalmente aparezca en pantalla, permite que todas esas habladurías se hagan añicos porque no le hacen justicia. Que el sol se oculte tras las nubes por miedo a su presencia, que su sombra sea un séquito de condenados, y que su mera presencia marchite la flora y ennegrezca el corazón de los hombres. La manera más efectiva de manejar el contar y el mostrar es que el contar nos plantee un escenario y el mostrar nos demuestre que no le estamos haciendo justicia. Así es como podemos hacerlo y que se sienta fresco y natural. Un caso sería el de Darth Vader, que se nos presenta como un agente del Imperio, pero su mera presencia comanda la escena y exige respeto. Solo su primera escena ya habla mucho de lo que impone. Cuando sus propios soldados abandonan el comprobar si sus camaradas caídos están aún con vida solo para hacerse a un lado del paso del Lord Sith, y cuando lo vemos en acción es más brutal que ningún otro agente que hayamos visto hasta el momento. Pasando al tema de videojuegos, este es un caso más fascinante, porque cuando hablamos de contar pensamos genuinamente en mensajes, la historia, información que se nos transfiere, pero en un videojuego esto adquiere mayor relevancia. La vida del personaje, nuestras habilidades, nuestros niveles, armas equipadas, técnicas, maná, todo ello es información que se nos cuenta a través de la interfaz, y es la forma más básica de hacerlo, más allá de la propia historia que cuenta el juego. Pero es una manera de contar, y por ende, hay formas de implementarla que son creativas y únicas. Un ejemplo sería Dead Space y su remake que recientemente he completado. En este la información de vida se nos muestra directamente en el exotraje del personaje, de Isaac Clarke, así como de todo aquel que también lo tenga, esta especie de columna vertebral falsa. También nos muestra la munición del guante de estasis, el cual está directamente en la parte posterior del hombro, a la altura del omóplato, y déjame decir que esto es lo más ridículo de este traje. En su intento de ser creativo con cómo cuenta la información de la interfaz, Dead Space te está gritando que es un videojuego, porque cierto es que me puedo creer que la barra de salud en la espalda sirva para operaciones mineras para comprobar el estado de salud de un compañero, pero ¿la carga del estabilizador que solo ves tú como jugador y no Isaac? Así como el contador de oxígeno que sale en la nuca, es información que se está transmitiendo al jugador en lugar de integrarse en el mundo con lógica. Una lástima, porque el resto de los menús y elementos del contar, como el inventario, el mapa y los diarios, están implementados de manera magistral dentro del universo. La munición está inmediatamente encima de la mira del arma, y como tenemos visión sobre el hombro en tercera persona, podemos verlo sin que nos tape mucho la vista. Esto nos demuestra que de la misma manera que podemos entrenar nuestro vocabulario para contar mejor, los videojuegos pueden encontrar formas de contar su información y por ende su historia de manera más inmersiva. Aún así, los videojuegos son raros. Es común escuchar que el mejor tutorial es no tener ningún tutorial. Y esto es extraño hasta que recordamos que los videojuegos son medios interactivos y que es difícil enseñar a alguien y corregirle sin estar ahí físicamente. Por eso es tan difícil transmitir la intencionalidad de las cosas cuando no sabes de lo que es realmente capaz un jugador en el momento. Por eso se alaban los tutoriales que están en espacios más controlados y cerrados, donde puedes transmitir esta información de manera más precisa y te aseguras de que no la puede ignorar. Lo que no se puede hacer es nada más empezar un juego tirarle un pop-up como si fuera un anuncio que te dice que hace cada botón y buena suerte. Eso es mala exposición en videojuegos. Mostrar es más sencillo en un videojuego, porque puedes transmitir sensaciones de manera más íntima. Oscurecer la visión y marcarla con venas rojas son maneras universales y efectivas de mostrar que estamos recibiendo demasiado daño o un golpe nos ha desorientado, de la misma manera que la confusión o la borrachera nos distorsionan los sentidos. Hasta el hecho de que en cada escena de acción o de tensión puedes físicamente empezar a escuchar el corazón de Isaac en Dead Space acelerándose, sirve bastante para meternos en situación. Y de igual manera, cuando termina la escena, su latir se calma de manera gradual. Por último, si definitivamente quieres comprender la diferencia entre mostrar y contar, piensa que todo lo que se cuenta es algo que perfectamente podría estar diciéndolo un narrador en voz alta, mientras que el mostrar implica de una manera u otra a los personajes como catalizador
para transmitirnos las emociones de la escena. Por ejemplo, contar sería decir: al ver a su enemigo, la llameante espada del caballero rugió con furia, reconociéndolo y jurando destruirlo. Sus llamas habían crecido descontroladamente, y ni su portador sabía si sobreviviría a la rabia ancestral de su arma. Mostrar sería: bajo el yelmo, el caballero sintió su rostro humedecerse. No quería apartar su mirada del oponente frente a él, pero un ardor le mordió la mano y le recorrió todo el hombro hasta que no lo pudo ignorar más. Su vista entonces se posó en su hoja, deslumbrante, que se había vuelto un incendio, y las llamas que la envolvían habían crecido en volumen, denotando el desprecio casi ancestral que sentía por este oponente y que amenazaba con envolver a su portador. Espero entonces que esto te haya servido de guía para entender por qué prefiero evitar decir muestra y no cuentes, y prefiero que cada uno explore los diferentes métodos que existen y perfeccione el que más le guste. Si necesitas ejercicios, prueba a escribir pequeñas historias solo usando uno de los dos métodos, y luego practica mezclándolos. Un buen consejo es relegar el mostrar a las escenas más importantes o significativas, y el resto quede con el contar. Pero puedes practicar diferentes formas. Pero lo importante es que escribas. Espero que este vídeo llegue antes del final del año, así que quiero aprovechar para desearos a todos unas felices Navidades, un plácido fin de año, y nos vemos el año que viene, que me ha comentado una Pixie que está cargado de sorpresas en este canal, sobre todo literarias. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle a me gusta, suscribirte, comentar y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adranos, Roger el Zorro y Sioning, así como los caballeros que han votado por este tema y cuyos nombres aparecen en pantalla. Si tú también quieres contribuir a mi causa para que siga trayendo este tipo de vídeos, así como poder votar por los siguientes temas, aparecer en los créditos y otras recompensas especiales, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. En caso de que no te gusten las suscripciones de pago, tengo un Ko-fi para donaciones. He sido Albirronnos, el Hada Cuenta Cuentos, y me despido.